Le doy la bienvenida y le agradezco a Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta de Colombia entre 2018 y 2022 y también ministra de Relaciones Exteriores entre 2021 y 2022. Gracias por estar aquí, bienvenida. Fernando, muchas gracias siempre por ese interés en Colombia y gracias por esta invitación. Al contrario, gracias a usted por siempre sentarse a hablar conmigo hasta en los momentos más difíciles. Le quiero decir que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha tenido pues esta deferencia con un servidor y yo lo agradezco y lo valoramos mucho. En esta ocasión, de nueva cuenta, le digo, Marta Lucía, en riesgo Colombia, ya en un tema de relaciones exteriores, usted como ministra de Relaciones Exteriores en 2021-2022, tiene claro cómo son los canales diplomáticos y cómo se deben de manejar muchas de las cosas, sobre todo con Estados Unidos, y más con un gobierno como el del presidente Trump, que es sumamente combativo, por decirlo de alguna forma. En esta ocasión se ha dado lo que podría haber sido una catástrofe terrible para los colombianos por el tema arancelario y económicamente hablando, y con otras muchas más consecuencias. Pero dígame algo, Marta Lucía, esto no lo arregló el gobierno de Petro. Petro acaba aceptando las condiciones, pero los canales que se movieron son más de la oposición. ¿Estoy equivocado? A ver, Fernando, lo primero es que Colombia realmente no había vivido jamás una situación como esta. Esto no tiene precedentes. Es que lo que sucedió el domingo a la madrugada fue realmente un acto de una gran irresponsabilidad que ha sido realmente una autohumillación, un autogol monumental que no solamente le costó al presidente personalmente, sino que le costó a toda Colombia. Cuando uno oye las declaraciones del presidente Trump diciendo que Colombia una hora más tarde estaba llamando a disculparse, uno dice, por Dios, qué dolor, porque es que es como si Colombia toda fuera responsable de un trino tan absurdo, tan irresponsable que como el que salió ese día a la madrugada. ¿De dónde estaba el presidente? Nadie lo sabe. ¿Con quiénes? Nadie lo sabe. Lo cierto es que nadie supo de él en todo el domingo, cuando estábamos en semejante crisis tan monumental. Y de verdad, Fernando, yo acá quiero anotar algo porque usted siempre se refiere a América Latina, a las preocupaciones, pero acá lo que nos ha faltado es tener realmente estadistas al frente del gobierno en algunas ocasiones en varios de nuestros países. Es que un estadista se conoce realmente cuando tiene conocimiento en el manejo del Estado, cuando antepone los intereses de su país por encima de cualquier antipatía o por cualquier, encima de cualquier aspiración personal y cuando piensa en el corto y en el largo plazo, las consecuencias de sus actos. Nada de eso es lo que ha hecho el presidente Petro, saca semejante trino y es obvio que cuando pasa esto, se despierta uno el domingo de la mañana, lo empiezan a llamar, pues cada uno ve cómo puede ayudar. Creo que varios nos movimos estableciendo contactos, restableciendo contactos, mandando mensajes diciendo Colombia es más que Gustavo Petro. Este es un gobierno al que le quedan 18 meses. La relación de que Colombia y Estados Unidos ha sido de 200 años, pero sobre todo en los últimos 25 años ha sido una relación de cooperación muy profunda, muy estrecha. Entonces, pues yo creo que varios, y especialmente el expresidente Álvaro Uribe, que tuvo la iniciativa de llamar directamente a Laura Sarabia y decirle, aquí estoy para ayudar, porque es que eso es lo que realmente nos diferencia del presidente de los colombianos hoy. Es que cuando uno piensa en el país por encima de todo, está dispuesto a ayudar en todo lo que le quepa para salvar a Colombia de una crisis que sería absolutamente monumental. Hoy tendríamos la tasa de cambio por allá en 6.000 o 7.000 pesos. Hoy tendríamos quebradas por lo menos más de 3.500 empresas en Colombia. Hubiéramos perdido muchísimos empleos donde se hubiera materializado el lunes esa amenaza del presidente Trump. Luego, cuando hay que salvar al país, ahí tenemos que estar todos para ayudar. Claro, es muy interesante lo que me está diciendo. Ya decía yo, lo que apuntaba a una catástrofe terrible para Colombia. Pero, a ver, aquí hay un tema, es decir, entiendo la unidad de los colombianos, sin importar color, ni partido, ni ideología, para salvar Colombia. Pero al final de cuentas, el movimiento más grande se da en el entorno de la oposición colombiana, si hablamos en términos políticos, de la oposición a Petro. Es decir, usted, Marta Lucía, se activa
empiezan a restablecer contactos en la Casa Blanca o en Washington de los que en alguna vez trabajaron o sirvieron como vías diplomáticas. El expresidente Uribe también lo hace, el expresidente Santos también lo hace. Es decir, fue más la oposición la que trabajó por detener lo que apuntaba a ser una terrible catástrofe que lo que en su momento hizo Petro. Esto es una realidad. ¿Dónde está la gobernabilidad entonces? Porque a final de cuentas, a ver, los que colaboraron, no sé en qué porcentaje, ¿verdad? No lo puedo determinar, pero los que colaboraron de fondo para arreglar esto fueron los opositores. Claro, Fernando, pero cuando se trata del daño enorme que se le podría haber producido a Colombia, 52 millones de personas, uno no puede tener cálculos mezquinos de que entremos en la catástrofe para que se den cuenta lo mal presidente que tenemos, porque eso sería realmente muy dañino para Colombia, porque eso sería una gran mezquindad. Entonces, ante la irresponsabilidad del presidente, uno no puede responder con más irresponsabilidad, uno responde con grandeza, uno responde con responsabilidad, con patriotismo, con ese deseo auténtico, genuino de servirle a Colombia en cualquier rol en que cada uno se desempeñe. De tal manera que en ese momento la reacción de cada uno, y yo no sé exactamente en qué proporción, como usted dice, cada uno, pero la reacción de cada uno fue buscar los canales que tenía a disposición para decir, por Dios, se necesita serenidad. Colombia es mucho más que Gustavo Petro. Hay que buscar realmente una solución. Pero yo quiero decir algo, Fernando. Este tema no quedó solucionado de ninguna manera el lunes a la madrugada, como nos hizo creer ese comunicado de la Cancillería cuando dicen que ya se logró solucionar la crisis. No, la crisis no se solucionó. Colombia quedó con la espada de Damocles aquí al cuello. Ya estamos advertidos. Cualquier mal comportamiento del gobierno de Colombia, del presidente, de sus funcionarios en los temas de la cooperación fundamental con los Estados Unidos, vuelve y nos cuesta. Y esa vez sí, yo estoy segura que no se vienen simplemente con amenazas, sino con acciones. Y esto, Fernando, también es la demostración de cómo no podemos seguir en América Sí, Latina haciendo este juego irresponsable contra la democracia. Muchos políticos entonces apostando al fracaso de las instituciones, al fracaso de los partidos, al fracaso de la democracia, porque quieren entonces unos liderazgos sí. personales, unos liderazgos llenos de ego. No, acá lo que necesitamos es gente con experiencia, gente con Oi- conocimiento, gente que sepa manejar el Estado. Y lo Oiga, que Marta veíamos Lucía, era un canciller y un equipo de gente sin saber qué hacer. y le preguntaba a Marta Lucía, lo decía usted muy bien, de forma muy ilustrativa, Colombia con la espada de Damocles en el cuello, frente al gobierno de los Estados Unidos, pero también en un entorno o en unas condiciones en las que se puede repetir un escenario igual al que ya vimos, y no necesariamente por el tema migratorio. Hay una colaboración enorme, siempre la ha habido, entre Estados Unidos y Colombia en el tema de seguridad. Eh, Está recién nombrada Sarabia, que no tiene la experiencia, que ha sido muy criticado precisamente la decisión por eso. Una misma Sarabia que pedía comunicación con algunos de los expresidentes para tratar de solucionar el tema. Y por el otro lado, un Petro que tiene un teléfono en la mano y que manda un trino en cualquier momento y vuelve a complicar las cosas. ¿Cómo poder controlar este entorno para evitar una nueva confrontación? A ver, Fernando, lo primero es que de verdad era patética esa imagen, ver uno de los funcionarios el domingo por la noche en el desconcierto, pero es que esto es producto de lo que le estaba diciendo, la inexperiencia en el manejo del Estado, el desconocimiento total de los cargos, un grupo de personas que pueda que buena intención, pero sin conocimiento, sin saber de dónde viene toda esta cantidad de experiencias de cooperación con Estados Unidos y con la comunidad internacional. Cuando estuve en comercio exterior, a mí me tocó ver también todo el tema de las exportaciones. Si a ustedes cierran un mercado y mañana le abren la puerta, eso no es automático que recupera sus exportaciones. Le toca después meses, años. El esfuerzo que le tocó hacer a Andrés Pastrana, precisamente cuando llegamos al gobierno y encontramos a Colombia desertificado. Y menciono eso porque es que esa es otra hipótesis que al país no se le puede olvidar. Por eso yo le digo, el tema no quedó cerrado. Colombia tiene un problema enorme de narcotráfico que a Estados Unidos realmente le ha justificado toda esa cooperación especial que le ha dado a nuestro país, pero desafortunadamente en el gobierno Petro se suspendió la erradicación de coca, se bajaron las cuotas de interdicción de coca. Entonces uno dice realmente cuál es hoy por hoy la evaluación que puede tener
Estados Unidos. Y para eso se necesita que usted tenga una relación de confianza, que en ese gobierno le crean, lo respeten. Y hoy no tenemos esa relación. No la tiene el presidente, no la tiene la Cancillería, no la tiene ningún funcionario porque lamentablemente es un gobierno que tanto por su experiencia como por su mala disposición hacia el gobierno de Estados Unidos, pues no va a encontrar las puertas abiertas. Luego, yo lo que creo es que en este momento estamos advertidos, tenemos que coadyuvar los colombianos en que realmente esto se maneje con tacto, con prudencia. Yo he propuesto de verdad que nosotros miremos a ver cómo un grupo de exministros de Comercio Exterior, ex cancilleres, gente que hemos tenido responsabilidad de Estado, trabajemos con el sector privado, con los gremios, con los centros de pensamiento y hagamos visitas a Estados Unidos organizadas, coordinadas, para estar a los oídos del poder en Estados Unidos durante estos 18 meses, recordándoles todo lo que ha sido esta relación tan constructiva y tratando de evitar que cualquier nuevo desmán del presidente Petro o el tema del narcotráfico nos Ujú. genere el día de mañana una consecuencia tan dura como la que nos anunciaron este domingo. Entonces, acá realmente esto no es fácil manejarlo. La gobernabilidad del presidente está muy afectada, como usted bien dice, pero también sabemos que a él no le importa. Es que sabemos que a él no le importa el daño a Colombia. Esto es una cosa lamentable. Nosotros tenemos evidencias suficientes de su indolencia en muchos temas que son fundamentales para el país. Es fundamental la relación con Estados Unidos y no le importa ponerle en riesgo. Es fundamental la relación con Israel, que tanta cooperación militar nos dio, no le importó terminar la relación con Israel. Es fundamental cuidar la frontera con Venezuela, porque desde Venezuela nos han venido apoyando al ELN, al terrorismo Sí, colombiano, de las FARC, las disidencias, toda esta cantidad de criminales, el Tren de Aragua y todo, cuidar mejor la frontera. No lo ha hecho. Ahora solamente cuando sucede lo del Catatumbo que usted mencionaba al comienzo del programa, pero es que no haya que esperar lo del sí. Catatumbo. Hay que anticiparse siempre a los hechos y saber dónde están los riesgos, cuáles son las amenazas, cómo prevenirlos, cómo evitarlos, cómo evitar el perjuicio a los colombianos. Y esa no es realmente la preocupación del presidente Petro. A él, no le, a él eso lo tiene sin cuidado. Entonces nos toca a Sí. todos los colombianos, realmente que tenemos un cargo u otro, una experiencia, ver entre todos cómo ayudamos a que estos Inter- 18 meses realmente hagan el menor daño posible para Colombia. Le decía yo, Marta Lucía, me parece una idea muy interesante el pensar en un grupo de expertos, y me refiero a gente que ha trabajado, que ha gestionado el tema de las relaciones diplomáticas, eh, para estar presente en el gobierno del presidente Trump. Ahora, la pregunta es, dadas las condiciones, ¿habrá espacio para eso? ¿Habrá espacio para que puedan ser escuchados en el centro de poder? Fernando, es un desafío muy grande. Lo que usted dice es cierto, no está el espacio abierto, no tienen especial interés en abrirnos el espacio porque le quieren hacer sentir a Colombia entera, el riesgo. Y creo que tiene razón hasta cierto punto. Entonces, lo que uno tiene es que realmente ser más fino en este tema y buscar como una comunicación que se haga no solo con el gobierno, no solamente con el Congreso, también con el sector empresarial, las cámaras de comercio, como usted bien dice, los distintos escenarios de poder en Estados Unidos para mostrar, primero, el rechazo de los colombianos a estas posiciones pendencieras del presidente de la República. Eso no es una política exterior. Segundo, mostrar el interés de Colombia en trabajar en cooperación con Estados Unidos, una cooperación respetuosa entre dos naciones que realmente cada una tiene que tener respeto por la otra. Tercero, mostrar las oportunidades que ha tenido y que sigue teniendo Colombia. Y hoy nosotros tenemos que tener liderazgo en proyectos mucho más ambiciosos, por ejemplo, para toda la seguridad de las Américas. Es que lo que estamos viendo en la defensa nacional de Colombia, en la seguridad de nuestros países es tremendamente grave. Es ese Tren de Aragua, todas estas criminales con las de las pandillas que se salen de Salvador y van a otro lado. O sea, acá hay una alianza de criminales que pone en riesgo la seguridad y la estabilidad de todo el hemisferio, de todo el hemisferio. Entonces, en eso Colombia tiene mucho para aportar y para cooperar en la Sí. experiencia que tenemos. Cuarto, la oportunidad que tenemos de trabajar integrados Estados Unidos y los países democráticos de la región en temas de crecimiento económico, de desarrollo, de empleos, de seguridad alimentaria, de seguridad energética. Y yo creo que uno tiene que poner todos estos temas al oído
de muchas personas relevantes en Estados Unidos y por supuesto tratar de que esto también lo escuche la administración. Es Claro, muy difícil, pero lo peor que podemos hacer es quedarnos en claro. la casa encerrados y asustados lamentándonos. No, tenemos una gran No, bueno, preocupación, pero acá no tenemos el miedo porque sabemos cuánta gente en Colombia rechaza esa actitud pendenciera del presidente de los dice, colombianos. oiga, dicen por ahí, el no ya lo tenemos asegurado, ¿no? Entonces hay que intentarlo, por supuesto. Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, mil gracias por su tiempo. Siempre un placer que me acompañe en el programa. Muchas gracias, Fernando. Y el recorderis a todos, la lucha contra el narcotráfico hay que seguirla haciendo, no porque Estados Unidos nos la imponga, porque es que va en el interés de cada uno de los países de América Latina. Si el narcotráfico nos gana a nosotros esta partida, nos pone en riesgo la estabilidad, la democracia y la seguridad de todo el hemisferio, incluyendo a todos los países latinoamericanos. Ahí hay unos presidentes amigos de esa gente, donde hay dictaduras, pero los demás no. Y tenemos que defender a América Latina de toda esta cantidad de criminales que están en el narcotráfico, el tráfico de personas, el trata de mujeres, las extorsiones, todo eso. Sí, claro. Acá hay mucha agenda para trabajar. Sí. Fernando, un millón de gracias. Y bueno, muchas gracias por su A llamada. usted. Nos vemos en la próxima. Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, me acompañó. Voy a marcar una pausa. Regreso. Gracias.